buenos días, espero que estén muy bien. Es un verdadero honor poder estar aquí en las terceras jornadas, ya en la tercera ocasión que son las jornadas de presión y trascendencia. Simplemente me gustaría explicar un poco el tono de dónde van las jornadas, cuál es la intención misma de las jornadas, y qué es lo que de alguna forma estaremos viendo en estos 2 días de jornadas para en esta ocasión. Las jornadas de presión y trascendencia es un evento que responde a una iniciativa de la rectoría, la vicerrectoría, la Junta de Gobierno de la universidad, que nos encargó en la Facultad de Filosofía, no solo la Facultad de Filosofía, pero digamos en el tema de coordinar determinadas actividades que abonaran a la línea de persona humana y trascendencia, una línea de enfoque prioritario de la universidad que le interesaba a la misma universidad reforzar. ¿Sí? La misma universidad es consciente de que ya se venían trabajando muchas cosas en esta línea, pero no eran actividades dispersas, que no tenían como alguna unidad. Y entonces dio la ocasión de que a través de nuestra facultad, pues pudiéramos orientar y podamos de alguna forma unir todas esas iniciativas en una propuesta concreta, y parte de todo el proyecto, digamos, de la línea de enfoque. Dentro del proyecto está, por ejemplo, el cuerpo académico de persona y acción, que tenemos así en honor a este texto de Carlos Mitigua. Y dentro de ese cuerpo de acción está la creación de las jornadas de persona y trascendencia. En la primera ocasión reflexionamos sobre el tema de la persona en general. En las segundas jornadas ya pusimos una temática mucho más concreta, que era hablar sobre el tema de las razones para creer. Y en estas terceras jornadas, la temática principal de primera instancia era el tema del sentido del vida. Esto, bueno, se sumó, digamos, al hecho de que falleció este año el Papa Benedicto XVI, y con la iniciativa de poder hacer algo también en ese tono, algo que fuera en memoria de un Papa muy querido, un Papa sobre todo que tiene mucha trascendencia para los universitarios, para los académicos. Pues se decidió que estas jornadas, que ya tenían un primer momento, digamos, el tema del sentido de vida, tuvieran después un segundo momento que se abocara al tema de hacer una especie de in memoriam a Benedicto XVI. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que estaremos viendo en estas jornadas. Yo simplemente pues agradecerles a todos su participación, su presencia. Sé que eventualmente se van a sumar más gente, sé que eventualmente en In Memoriam además se suma, digamos, dentro de las actividades de la cátedra de teología, entonces también digamos, que tiene un impacto especial en esta ocasión las jornadas, se amplía, digamos, las vidas de las jornadas. Y bueno, simplemente pues agradecerles a todos su presencia, agradecer a Martín López Calva, a nuestros invitados, el doctor Alejandro Lijo, el doctor Carlos Gustavo Arroyo, el doctor Mauricio López, que nos acompañan, que nos acompañan con la doctora Mariana, Así que ya había llegado la doctora Mariana, perdón, mañana viene la doctora Mariana, pero también nos estará acompañando. A todos los invitados, muchísimas gracias. Solo hablará el doctor Martín para pedirle si nos puede apoyar y mejorando este. Pues muchas gracias. Muy preparado. A nombre de nuestro rector, el doctor Emilio Salari, también de doctor Mariano Sánchez Cuevas, que por sus actividades a fin de ser complicadas con autoridades máximas de la universidad en lo académico, pues no pudieron estar aquí, pero que están siempre muy pendientes de esta línea de enfoque que decía Roberto, de persona y trascendencia, dentro de lo que llamamos el sistema académico de pertinencia social, de desarrollo humano y social, que es uno de los sistemas por los cuales se organiza todo el sentido de la actividad académica formativa de la universidad.
pues les doy la más cordial bienvenida a la UPAEP. Espero que se sientan como en casa. A todos, a todas los estudiantes, los profesores, los ponentes de los diferentes universidades y pues muy en especial al doctor Alejandro Vigo y al doctor Carlos Gustavo Patarroyo, que vienen de lejos para estar aquí con nosotros y compartirnos sus conocimientos, su sabiduría, su experiencia. Pues me sumo a la relevancia que ya señalaba Roberto sobre estas jornadas y pues quisiera empezar con unas breves palabras. Como era antes de hablar, quisiera decir unas palabras. Bueno, con un poema que a mí siempre me ha gustado mucho, muy pequeño, de Octavio Paz, nuestro Nobel de Literatura mexicano, que dice: soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me entrega. Creo que en estos pocos versos se encierra mucho esa búsqueda fundamental del ser humano por la trascendencia. Somos humanos, sabemos que duramos poco, lo sabemos y vamos experimentándolo cada día, cada año que pasa y que vamos viviendo, pero al mismo tiempo algo en nuestro interior nos dice, a veces susurrando, a veces casi a gritos, que no nos basta esa corta duración, que estamos hechos para la eternidad y el absoluto, que queremos conocer todo acerca de todo, aunque en los hechos podamos conocer solo un poco acerca de unas cuantas cosas, que deseamos elegir todo el bien posible, aunque en la vida solo podamos elegir algunas cosas buenas de todas las que existen en la creación, que queremos amar de manera total, aunque nuestra naturaleza nos haga amar de manera limitada y defectuosa, que experimentamos, en fin, el deseo de vivir en plenitud y sin fronteras, aunque vemos y somos testigos y algún día seremos protagonistas del fin de esta vida material que conocemos. Existe pues en lo más profundo de nosotros este deseo, esta pregunta por la trascendencia, que puede responderse de distintas maneras. Algunas personas no creyentes pues buscan trascender a través de sus acciones en esta vida temporal o mediante la obra que heredan a la humanidad en distintos campos del ser humano, en las artes, las humanidades, las ciencias, la economía, la política, la sociedad. Algunos pues plantean la imposibilidad de responder a esta pregunta misteriosa, y pues las personas creyentes en las religiones más importantes creemos que sí hay una vida más allá de la vida, vista por algunas religiones como la creencia en la reencarnación o por otras en la existencia de una vida eterna, plena y limitada, para la que fuimos creados por Dios y hacia la que tenemos que dirigir nuestros pasos desde el aquí y el ahora, pisando firmemente la tierra, pero con la mirada puesta en el infinito, en esas estrellas que escriben y que podemos leer en el misterioso libro del universo. Además de escribir nuestra vida, muchos creemos que alguien nos deletrea, nos va acompañando en ese proceso de escritura y de alguna manera también nos escribe y nos inspira lo que nosotros escribimos. Nuestra universidad tiene una respuesta definida y bien clara en sus documentos fundacionales, en el humanismo de identidad católica, que se inspira en los valores del Evangelio y que parte de la dignidad de todas las personas humanas como hijas del mismo Padre, en el imperativo de construir la fraternidad y el bien común a partir de reconocernos como hermanos, y en la posibilidad y compromiso de trabajar intensa y comunitariamente hacia la construcción de esa vida plena para que la eternidad empiece aquí en la tierra, aunque sea en forma de momentos, de experiencias, de personas, de sentimientos, de realidades, de vivencias que nos van dando algunas probadas pequeñas de esa eternidad en la que creemos y esperamos. En lo personal, pienso sinceramente que toda institución educativa, privada o pública, confesional o laica, debería promover en los educandos la exploración seria de esa pregunta por la trascendencia, independientemente de la respuesta que cada institución pueda tener en sus respectivos fundamentos filosóficos y pedagógicos. Porque, como afirma Lonergan, el oscurantismo consiste en negar o cerrarse a ciertas preguntas,
y es tan oscurantista la institución dogmática que se cierra en una visión corta de la religión a la búsqueda de la verdad en la ciencia y las humanidades, como las que niegan el planteamiento de la pregunta por lo trascendente desde una visión cientificista o positivista. Creo que aquí encontramos la relevancia de este congreso o de estas jornadas, que pues es una dentro de muchas actividades que ya señaló Roberto también, de reflexión que en esta universidad se ofrecen a los estudiantes para explorar esta pregunta, para explicitar esta búsqueda, para dialogar con la respuesta propuesta que la define en su ser y quehacer al caer, y para llegar a sus propias respuestas, siempre parciales y revisables, pero bien construidas, lo mejor fundamentadas, argumentadas y llevadas a la vida que sean posibles. Ojalá que todos aprovechen estos espacios de diálogo en los que tenemos invitados de lujo, que son referentes en la reflexión académica sobre esta búsqueda y también testimonios significativos de la vivencia o de la encarnación de esa pregunta que nos hace comprender, sin entender del todo, que también somos escritura y que en este mismo instante alguien nos deletree. Pues mucho éxito en las jornadas y que haya mucha riqueza, que nos llevemos muchas respuestas, muchos contenidos, pero también, sobre todo, muchas preguntas. Felicidades a todos, felicidades a Roberto, a todo el equipo de filosofía y a todo el equipo transversal que colabora en esta línea de enfoque de persona y trascendencia. Para poder presentar a la doctora Ana. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes, compartir este espacio. Bienvenidos a quienes se están incorporando. Yo tengo el honor y el gusto de presentar aquí a mi querido Alejandro Vigo, conocido por todos nosotros en diferentes áreas. Y bueno, el día de hoy nos va a compartir justamente una conferencia en torno a estas jornadas de persona y trascendencia, y siempre es un deleite, una gran experiencia informativa poder escucharlo, poder estar en diálogo digamos, en estas temáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la invitación también para todos ustedes poder aprovechar aquí el espacio que nos regala Alejandro. Sin más, cedo la palabra para que pueda dar inicio a, digamos, esta conferencia y, bueno, las presentaciones, digamos, como tal, curriculares, con mi querido Alejandro, digamos, ya es una autoridad, digamos, en este campo filosófico, aristotélico, heideggeriano, kantiano, y bueno, básicamente no necesita mayor presentación más que, digamos, el trabajo, la calidad que nos comparte. Alejandro, que es la mejor carta de presentación, como lo has comentado anteriormente, y no quisiera incurrir en esto que te has comentado de que uno termina siendo como más como amigo, digamos, más traidor, digamos. Entonces, bueno, le cedo la palabra, lo digo. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a las autoridades, a los amigos de la universidad, que estamos muchas veces. Siempre digo que las presentaciones de los amigos son de gran preciosidad, porque elogian de tal manera que a uno le queda todo solo decepcionado. El dilema es que la única gente objetiva o medianamente objetiva son los enemigos, pero aquí no los tengo. Es un problema, ¿verdad? Yo quiero decir la verdad. A mí Roberto me había invitado por un tema, me propuso un tema que me aplastó en una semana que yo estaba muy complicado de otras cosas privadas, de mi madre. Entonces me dijo, háblanos del sentido de la vida. Y digo, bueno, entonces le contraoferté una cosa un poquito más
más compleja y por lo tanto también más trivial, ¿no? Que es más técnica, pero debe ser lo más amigable que pueda. Es sobre Aristóteles. El título es un poquito intrigante, pero voy a esperar, espero que se vaya aclarando. El título es Autorreferencia práctica y conocimiento de sí. Apuntes sobre el modelo aristotélico. Y es algo que se entronca en una serie de trabajos que hice a lo largo de mucho tiempo acerca del estudio de estructuras de reflexividad en la filosofía griega. Porque a veces se tiene una impresión un poco superficial y errónea, de que el tema de la reflexividad autoconsciente es un problema de la filosofía moderna. Sería una temática que la filosofía antigua aprecia por su ausencia. A veces se encabalgan sobre ese tipo de diagnóstico otras caricaturas como que la filosofía griega es una filosofía del ser, o la filosofía moderna es una filosofía de la conciencia. Todas esas cosas, más que hacer posible la aproximación genuina a los textos propios, el acceso a los textos. Y mi tarea de mero profesor de filosofía, sí, estoy muy contento de ser un profesor, pero no me considero ninguna otra cosa un profesor, es tratar de ir un poquito más allá de esos eslogans, ¿no? Entonces, claro, si uno tira de la cuerda, de qué podemos encontrar en estructuras de reflexividad autoconsciente en la filosofía griega, hay una enormidad de cosas. Y hay además algunas características que explican por qué se tiende a pasar por alto estas estructuras, cuando uno parte de los modelos modernos. Entonces, ese es el marco general. La conexión con el tema de la trascendencia se verá desde el siguiente punto de vista. Las estructuras de reflexividad autoconsciente que tematiza la filosofía griega tienen una peculiaridad que les distingue, por lo menos tendencialmente, de las que fueron dominantes en la tradición de la filosofía de la conciencia, que parte de Descartes, que llega a algunas formas del idealismo alemán, ¿no? Y que los griegos no es que fueron ciegos a la autoconciencia, a la reflexividad, sino que se orientaron en su tematización a partir de lo que mi maestro alemán, Wolfgang Wiener, llamaba estructuras mediadas de la reflexividad autoconsciente, es decir, estructuras en las cuales el sujeto vuelve a sí mismo sobre la base del trato con otras cosas diferentes, y no de manera directa vuelve sobre sí mismo. En cambio, los modelos que parten del tómito cartesiano suelen ser modelos que buscan formas de reflexividad pura, directa, no mediata. Esa diferencia de orientación inicial explica por qué se suele pasar por alto todo lo mucho que hay en la filosofía griega de materiales aprovechables, incluso para entrar en diálogo con teorías contemporáneas, en materia de reflexividad autoconsciente. Bueno, esto es como una introducción un poquito abstracta, y espero que no sea intimidante. Vamos a ver si ahora puedo yo entrar más en terreno, porque lo que me interesa ver esto es Aristóteles. Yo escribí sobre Platón y Plotino, sobre estas cosas, pero lo que me interesa poner a Aristóteles ahí, que parece estar ahí en el medio de un poco extraño, ¿no? A ver si podemos tirar de esa cuerda y sacar algunas cosas. Entonces, hay dos aspectos relevantes del marco de trabajo, el marco teórico. Porque yo hablo de autorreferencia práctica y conocimiento de sí, ¿no es cierto? Si es verdad lo que acabo de decir, que estas estructuras de reflexividad autoconsciente que me interesan aquí son mediadas, y esas hacen posible la vuelta consciente sobre sí, vamos a tener que ver aquí con estructuras de conocimiento de sí, en las cuales el sujeto alcanza el conocimiento de sí mismo a través del trato con otras cosas diferentes. Es como el marco general que voy a envolver. Entonces, hay dos aspectos relevantes para la cuestión del conocimiento de sí. La primera es que, en el caso de Aristóteles, pervive, aunque no parece eso a primera vista, pero mi tesis es que sí, pervive y predominan, en el modo en que Aristóteles se sitúa aquí, una cantidad de elementos que proceden de la concepción platónica, que es a su vez una elaboración de la concepción socrática, el tema del conocimiento de materia de conocimiento. Aristóteles está en esa línea, aunque no lo parezca a primera vista. Voy a tratar de mostrar eso. Si vamos a la ética aristotélica, sobre todo, vamos a encontrar pasajes muy relevantes, que voy a tratar hacia el final, en el tratamiento aristotélico de la amistad. Vamos a ver cómo Aristóteles trata al amigo, una suerte de espejo que hace posible una forma adecuada de apropiarse de sí mismo por parte de quien cultiva la amistad. Eso de que el amigo es un alter ego, que tiene una función reveladora respecto de mí mismo. Eso voy a hablar así. El segundo elemento que quiero marcar es que
La pervivencia de estos motivos de la tradición socrática explica que también en Aristóteles el tipo de estructura de reflexividad que Aristóteles tiene en vista predominantemente son estructuras de reflexividad mediata, no inmediata. Sin embargo, hay al menos algunos contextos, concretamente en la teología aristotélica, donde Aristóteles avista algunas estructuras de reflexividad directa o inmediata, cuando caracteriza el modo en que Dios se piensa a sí mismo. Eso explicó por qué esa punta especulativa que aparece en Aristóteles, es un lugar donde Aristóteles llega, pero ahí no se instala, explica por qué en la noética posterior neoplatónica estas formas de reflexividad pura o directa adquieren el predominio mediático. Pero eso no es el caso ni en Platón ni en Aristóteles todavía, a mi modo de ver. Sí es el caso en Plotino. Sobre Plotino podríamos hablar en otro momento, pero no hoy. No ahora, en la discusión clásica. Entonces voy a dar primero algunas pistas del marco teórico de la interpretación. Y aquí me interesa poner de manifiesto dos aspectos de cómo Aristóteles comprende el orgánico. Porque las estructuras de reflexividad que vamos a buscar aquí no son las que se dan en el comportamiento teórico, fundamentalmente, sino sobre todo estructuras de reflexividad mediata que están presentes en el acceso práctico. Entonces me interesa aquí el aspecto práctico, porque en realidad eso es parte también del acceso socrático platónico. El modo de tratar el conocimiento de sí, en Sócrates y en Platón, está siempre incrustado en un marco práctico, no de carácter teórico. Entonces, en primer lugar, hay una tesis muy importante, que es la tesis según la cual el rasgo distintivo de la praxis, el obrar humano. Entonces decimos praxis, suena a otra cosa, pero lo que en Aristóteles praxis es el obrar humano, ¿verdad? El rasgo distintivo de la praxis reside para Aristóteles no en la eficacia causal, no en la producción de efectos, sino en el carácter autorreferencial. Primero enuncio esto y luego lo voy a exponer brevemente. O sea, lo distintivo de la praxis aristotélica no es el aspecto de eficacia causal y de producción de efectos, sino el carácter autorreferencial de la praxis. Segundo aspecto que quiero marcar, es que desde el punto de vista metódico, la orientación a partir de la praxis explica también la prevalencia, tanto en Platón como en Aristóteles, de estructuras mediadas de reflexividad autoconsciente. Porque en el acceso práctico, uno trata consigo mismo sobre la base del modo que se ocupa de otra cosa. Esa otra cosa puede ser cosas, o también personas, en el campo, digamos, del despliegue de la praxis. Bueno, voy a elaborar un poquito ahora la primera noción aristotélica de praxis, con arreglo a 3, para mostrar por qué lo distintivo es la autorreferencialidad. Con arreglo a 3 puntos que va a ser muy breve. Primero la noción de praxis. Luego la conexión entre praxis y proairesis, decisión deliberada o elección, traducen de distinta manera, proairesis. Y por último, la conexión de carácter teleológico de la praxis y autorreferencial. Puede ser muy breve. Primero entonces la noción de praxis. Uno de los grandes problemas que tenemos al estudiar filosofía griega, pero esto pasa en general con muchas otras cosas, es que nosotros partimos de nuestro propio lenguaje y damos por supuesto que nuestra noción, por ejemplo, de acción, aplica sin más a los textos antiguos. Fíjense lo siguiente, las lenguas modernas, europeas y también americanas, que derivan del latín, de la palabra acción, tienen una noción neutral de acción, que puede ser aplicada tanto al ámbito del obrar humano como al ámbito de los procesos mecánicos en la naturaleza. Uno puede decir, la acción de la policía impidió el asalto al banco, ¿no es cierto? O puede decir, la acción del viento rompió el ventanal. Esa noción de acción es una noción que tiene una inflexión causal particularmente marcada. Es como si lo común de la acción, ya sean procesos naturales o acciones humanas, fuera la producción de efectos. Si uno va al griego, y lo mismo pasa en el alemán, se va a encontrar con la situación sorprendente de que ni el griego ni el alemán, y de las lenguas que yo conozco, el alemán es la única excepción, tiene que ver con la lengua eslava, no sé, pero de las que yo conozco, el alemán es la excepción. Ni el griego ni el alemán cuentan con una noción genérica de acción, que fuera de tipo causal, donde la acción humana fuera una especie y los procesos naturales son la otra. Por ejemplo, uno podría decir en alemán, con la misma palabra, que la acción del policía impidió no sé qué cosa, y que la acción del viento rompió el ventanal. En el ámbito, si la palabra alemana Handlung y Handeln no se aplica a procesos naturales. Acá voy a dejar de lado el discurso que voy a hacer sobre la excepción que son
los efectos de la escuela de Kant. Kant, forzando el alemán, cuando traduce del latín acción por ejemplo, pero ese es un uso insólito que Kant introduce en algunos de sus escritos. Pero en general, en lengua corriente, uno no dice, por ejemplo, el viento, der Wind, handelt, eso no se puede decir. ¿No? Der Wind, el viento, wirkt, produce efecto. Un medicamento no actúa, produce efecto. El actuar es algo específicamente humano. Handlung no es algo extrapolable a relaciones causales o mecánicas. Eso mismo pasa con el griego praktein y con el sustantivo praxis. Entonces, ustedes se van a encontrar que Aristóteles nunca va a decir que la naturaleza praktein. Sí, poiei, sí, produce efectos. La noción de producción de efectos es poiei, no es praktein. Aristóteles ni siquiera dice que los niños son capaces de praxis. A veces se producen efectos, pueden producir incendios, y en los pequeños pueden causar un accidente de proporciones. Pero eso no cuenta como praxis. Aristóteles atribuye a algunos animales superiores acción voluntaria, y sin embargo les niega ser sujetos de praxis. Es decir, la pregunta es ahora, ¿cuándo estamos en condiciones de genuina agencia en el sentido relevante aquí? ¿No? ¿Cuándo estamos en presencia de obrar humano? Nunca, simplemente cuando estamos en presencia de producción de efectos, ni siquiera cuando esos efectos se producen voluntariamente. Se requiere algo más y algo muy diferente. ¿Qué es lo que se requiere, según Aristóteles, para estar en presencia de genuina agencia? Que aquel que a través de su obra puede producir eventualmente cambios en el mundo o efectos, o lo que fuera, sea alguien que esté en condiciones de hacerse cargo de sí mismo de cierta manera. Es decir, sea alguien capaz de autocomprenderse de cierta forma. Sea capaz de obrar con vistas a un cierto proyecto total de su propia vida. Solo entonces estamos en presencia de genuina agencia. Quiere decir que la genuina agencia se define por condiciones subjetivas que tienen que ver con nuestra capacidad de comprensión y no con nuestra capacidad de producir efectos. Solo cuando la producción de efectos queda enmarcada en este espacio de comprensión y autocomprensión, califica como acción en el sentido fuerte. Califica como caso de praxis. ¿Cuál es la noción relevante en la filosofía práctica de Aristóteles para dar cuenta de este hecho? La noción técnica que Aristóteles no forjó porque se creó, hay usos anteriores a Aristóteles, pero no ha tenido un carácter técnico, y en Aristóteles sí la tiene, que es la noción de proálisis. La noción de proálisis. Que algunos traducen por decisión deliberada, otros traducen por elección, choice, bueno, hay distintas versiones. La noción aristotélica de proálisis no tiene que ver en principio con elecciones particulares, también, pero no es eso lo decisivo. Lo que Aristóteles tematiza aquí es una capacidad, que es la capacidad que tienen los genuinos agentes de hacerse cargo de sí mismos sobre la base de la elección de un cierto modo de vida. Esta expresión que Aristóteles emplea en varios lugares, la expresión proairesis tu vida, la elección de un modo de vida, de un tipo de vida. La elección para sí, un cierto modo de vida. Esos modos de vida son múltiples. Algunos Aristóteles considera a la altura de las capacidades humanas, otros no, pero el punto aquí es digamos, es una marca, una capacidad que no tiene que ver todavía con la ética, sino con la teoría de la acción. Porque esto vale tanto para el que se dedica a una vida licenciosa o moralmente cuestionable, como para aquel que se dedica a una vida virtuosa. La genuina agencia, digamos así, es el espacio donde aparece luego la discusión ya de carácter normativo, entre lo que está bien o está mal desde el punto de vista moral, etc. Pero el espacio de la agencia es coextensivo con la noción de esta facultad, de esta capacidad que es la proairesis. La proairesis no es una virtud. Hay proairesis buena y mala para Aristóteles. Porque el que se dedica a una vida del vicio, el problema es que tiene una mala proairesis. Este uso de la noción de proairesis, que ha sido marcado por pocos en investigación, pero lo saben. Uno fue Piero Bank, en su día. Otra ha sido la filósofa, Elizabeth Anscombe, pero no tantos más. Sí es aquel que puso en su vida también Heidegger, cuando aprovechó la ética de cómo para desarrollar una ontología formal de la praxis humana. Esta noción de la elección de vida estuvo en la teología católica muchas veces en el contexto de lo que se llamaba la opción fundamental. Es decir, las opciones fundamentales son las opciones en las cuales se instaura, por así decirlo, un espacio de autocomprensión, al cual quedan elevadas después todas las decisiones particulares.
que de alguna manera tienen que traducir eso en distintos contextos de acción, o al menos no atentar contra ello. Tomemos el caso de la incontinencia, que a Aristóteles le interesa muchísimo, porque es un tema de irracionalidad interna que le interesa a todos los filósofos de la acción, ¿no? Y también los analíticos, Davidson, etc. ¿Por qué es tan interesante la incontinencia? Porque el incontinente tiene una opción fundamental que es correcta. Tiene la misma opción que el virtuoso. Elige el mismo tipo de vida, pero no logra traducir en concreto esa opción fundamental, y sus decisiones particulares suelen estar, digamos así, desacompasadas o directamente opuestas a su propia opción fundamental. Eso es lo que se llama un fenómeno de irracionalidad interna. Eso delata que la estructura subyacente, o sea, el fenómeno desperfecto, es fenomenológicamente más significativo que cuando todo funciona bien, ¿cierto? Pero la incontinencia es muy interesante desde este punto de vista. ¿Sí? No es recomendable, nadie está diciendo que hay que ser incontinente. Digo que desde el punto de vista del análisis de la acción, la incontinencia revela digamos así, este doble nivel de elección. El nivel de elección que tiene que ver con mis proyectos de mediano y largo plazo, que configuran, digamos así, un cierto modo de vida que escojo para mí, y luego el aquí y ahora, en donde yo estoy gestionando la complejidad de las situaciones, con ese background, digamos, de una cierta comprensión general del mundo y de mí mismo, y con la dificultad enorme de tener que poner en línea todo eso. Y eso recién es sobrar para Aristóteles. Y por eso los niños no lo pueden hacer, y por eso los niños de cierta edad, y los animales superiores, aunque tienen acción voluntaria, tampoco lo pueden hacer. Entonces, la genuina agencia, el genuino ámbito de la praxis, o la praxis como tal, es coextensiva con la capacidad que Aristóteles llama probatis. Con esto he tocado los dos primeros. ¿Qué entiende Aristóteles por praxis y por qué es coextensiva praxis y probatis? Paso ahora a la orientación teleológica y el carácter autorreferencial. Todos sabemos, porque los manuales nos empastan de estas cosas desde que somos infantes en la filosofía, ¿no? Y ya sabemos que Aristóteles piensa que las acciones tienden a fines, cosas así, ¿no? Hay gente que piensa además que eso es lo mismo que el sistema del universo. Bueno, ahí la ensalada suele ser bastante grande e indigesta, ¿verdad? Pero lo que a veces nos cuesta comprender más cabalmente es que no, la constatación según la cual las acciones humanas son teleológicas, apuntan a objetivos. Y la segunda constatación según la cual esos objetivos, para que eso tenga un cierto orden y pueda dar cuenta de nuestras prácticas de justificación racional, no puede estar meramente justapuestos, sino que tienen que estar de alguna manera incorporados en estructuras arquitectónicas más abarcativas, de tal manera que si alguien me pregunta para qué voy al banco, explico para pagar la cuenta de la luz. ¿Y para qué quieres pagar la cuenta de la luz? Porque necesito tener luz en casa para poder estudiar. ¿Y para qué quieres estudiar? Bueno, las explicaciones son cada vez más complejas. Todos sabemos que Aristóteles dice que esa cadena de explicaciones no puede ir al infinito en el sentido de que yo no puedo querer todo para otra cosa. Porque si yo quiero todo para una cosa diferente, mi primera explicación de para qué voy al banco tampoco ha sido respondida nunca. Esto no tiene nada que ver con la tecnología de la naturaleza. Esta es una exigencia de racionalidad interna de nuestras acciones. Es decir, que yo justifico mis acciones identificando objetivos a los que ellas apuntarían, pero esa identificación de objetivos me compromete con cadenas explicativas cada vez más ambiciosas, y si esas cadenas explicativas no encuentran algún punto de articulación final en el cual yo identifique algo, no importa qué, que yo diga que eso es lo que quiero por sí mismo y no con vistas a otra cosa, toda la cadena explicativa pende en el aire y no da una genuina justificación de ninguna acción. Aristóteles dice, por lo tanto, es estructural que en esta manera de autocomprenderse y de comprender las cosas haya algo que queremos por sí mismo. Pero entonces fíjense ustedes que lo que queremos por sí mismo para Aristóteles dice que en el lenguaje habitual tiene un nombre que todo el mundo conoce. Ese nombre es felicidad. Dice, bueno, pero el problema viene a la hora de decir en qué consiste la felicidad, porque la gente discrepa y además una misma persona, según se encuentre, también discrepa consigo misma, ¿no? Cuando está enfermo dice, con salud tengo todo. Cuando lo dan de alta del hospital a las 2 semanas es el mismo argumento de antes y protesta porque el auto ahora no funciona y se olvidó que la salud era todo, ¿no? Bueno, pero el punto ahora, ese es el punto de cuál es el contenido material que hay que darle a esa representación de un fin último. Pero la idea de que tiene que haber un fin último es una tesis de racionalidad práctica, no de teoría ética todavía. Ahora, si pensamos que la felicidad es además un modo de vida, se dan cuenta ustedes que acá tenemos no solo una cadena teleológica, sino una cadena teleológica que está cerrada, por así decirlo, abrochada, digamos así, concluida por algo que tiene un carácter autorreferencial. Porque lo que yo elijo, cuando elijo un modo de ser feliz, es un modo de elegirme a mí mismo.
un modo de vida para mí. Entonces se dan cuenta que en esta concepción de la acción no es solamente la relación teleológica lo que importa, sino que todo el vínculo teleológico está inserto en un espacio de carácter autorreferencial, que tiene que ver con cómo me cojo yo a mí mismo. ¿Qué tipo de vida quiero para mí? Decir en qué consiste para mí la felicidad es dar una respuesta al tipo de vida que yo al menos digo que quiero para mí. Hay que ver si en la práctica obro de esa manera o estoy todo el tiempo traicionando mis palabras. Ya conocemos la complejidad de eso. Pero el punto es marcar aquí que no alcanza con la teleología. El espacio de la praxis es teleológico en su cuestión intermedia, pero es en su constitución autorreferencial siempre. Esto no pasa en cambio con la acción técnica. La poiesis no tiene carácter autorreferencial. Y tampoco pasa de la misma manera con las causas naturales. Fíjense ustedes que Aristóteles dice en algunos pasajes, y eso fue dos más, o por menos doctrina común, en el medioevo, que el arte imita la naturaleza. Jamás dice que la prudencia imita la naturaleza, que la Francis imita la naturaleza. ¿Por qué la Francis imita la naturaleza? Porque el tipo de estructura de comprensión que opera en el ámbito del saber prudencial, que es el saber práctico, por lo cual que nos permite gestionar toda esta complejidad, tiene un carácter autocomprensivo que no comparece en los contextos técnicos y no comparece en los contextos naturales. Entonces, fenomenológicamente, aquí hay una brecha importante. Y quedan, desde este punto de vista, naturaleza y arte por un lado, y praxis por el otro. Desde este punto de vista. Muy bien. Esos son los tres puntos que yo quería hacer sobre la concepción aristotélica de la acción. Naturalmente, autores como Ernst Tugendhat, en su libro sobre autoconciencia, y Tugendhat basándose en cosas que hizo Heidegger en ese tiempo, detectaron este fenómeno. Y por eso le dieron tanta importancia a la filosofía práctica aristotélica, para dar cuenta no ahora de la ética, porque no estamos hablando de ética todavía, sino de la teoría de la acción y de la teoría de la racionalidad práctica. Muy bien. Paso ahora más al problema de la referencialidad, de la autorreferencialidad y del problema de la referencialidad autoconsciente. Porque ahora que he enfatizado fuertemente que el espacio de la praxis es autorreferencial. Si uno fuera desprevenido, podría creer que lo que estoy queriendo decir que el espacio de la praxis es un espacio fundamentalmente introspectivo o algo por el estilo, donde yo me estoy ocupando temáticamente siempre de mí mismo. Bueno, eso sería falso, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que colocar en esta pintura, reteniendo que el espacio de la praxis es un espacio de autocomprensión, y en ese mismo sentido, autorreferencial, tenemos que incorporar en esta pintura qué tipos de estructura de autorreferencialidad son las que pueblan este espacio habitualmente. Y ahí veremos que Aristóteles detecta claramente que las estructuras autorreferenciales que operan en el ámbito de la praxis son de carácter mediano, no de carácter directo. Es decir, son modos en los cuales el sujeto vuelve a sí y se hace cargo de sí sobre la base de tratar con otras cosas y con otras personas. Y no de manera directa, haciendo introspección, psicoanálisis, lo que ustedes quieran. No hay nada de eso. Entonces, acá voy a hacer un par de distinciones, también de manera poco prolija, como estoy haciendo para que me alcance el tiempo, pero voy a hacer un par de distinciones y después, automáticamente, después si hay preguntas, ahí vamos a los pasajes, ¿no? Estoy eliminando todas las citas para no gastar tiempo en eso. La primera distinción que me importa introducir es la distinción entre formas temáticas y atemáticas de autoconciencia. A veces, cuando oímos autoconciencia, conocimiento de sí, o estructuras de reflexividad, tendemos a pensar que todo eso es una especie de autotematización, como que yo me convierto en un tema para mí mismo. Una visión, digamos así, que sería una versión bastante narcisista. Yo estoy todo el tiempo haciendo tema de mí mismo. No es ese el punto, porque no todas las estructuras de carácter autorreferencial son temáticas, son de carácter temático. Tenemos que contar con estructuras de autorreferencialidad de carácter no temático. Es decir, con estructuras de autorreferencialidad en las cuales yo, tratando con otra cosa, estoy de alguna manera viéndome a mí mismo en el techo oblicua, con el rabo de ojo, o estoy viéndome a través del trato con eso, pero de manera indirecta, no convirtiéndome a mí mismo en tema. Cuando alguien, por ejemplo, ejerce un oficio, es carpintero, el carpintero se ocupa primariamente de los zapatos. Pero al mismo tiempo que se ocupa de los zapatos, y si está haciendo bien su tarea,
está ocupándose de sí mismo como un buen carpintero que quiere dar un buen servicio y quiere entregar a su cliente algo que él le pagó, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso en el mismo hacer los zapatos. En ese contexto sería fenomenológicamente muy inadecuado decir que el carpintero se está ocupando temáticamente de sí. No se está ocupando temáticamente de sí. Quizá de nada temáticamente, porque hacer los zapatos no es hacer tema de los zapatos. Pero supongamos que lo que está en el foco de atención son los zapatos. Sí, pero ese estar ocupado de los zapatos está inserto en un contexto mucho más amplio, en el cual está en juego la profesión del carpintero, si es honesto o no es honesto, si va a mantener el cliente, si el otro se le va a enojar porque el trabajo tiene que se prometió, y un montón de otras cosas, también de la familia de la que depende de ese trabajo, del sustento que se gana de esa manera, y un larguísimo. Ahí no hay nada de estructuras directas de automatización. Entonces, esto es muy importante para entender por qué la ética aristotélica está plagada de estructuras autorreferenciales, pero son de carácter indirecto. Están expresadas en el griego con dativos o con verbos en voz media, y no con estructuras referenciales expresas. Entonces, tenemos que contar, cuando estudiamos los textos antiguos, con la presencia de formas mediatas y de formas inmediatas de la conciencia de sí, pero no ir por un modelo, digamos así, que nos impide de antemano ser sensibles para la cantidad de distinciones que hay aquí, ¿no? Y aquí quiero mencionar la tesis de mi maestro Wolfgang Wieland sobre Platón. En su maravilloso libro de 1982, Platón und die Formen des Wissens, Platón y las formas del saber. En el parágrafo 18, que es el último del libro, imperdible ese parágrafo, está titulado Estructuras reflexivas en el saber y el obrar, y la muestra que buena parte de las dificultades que tuvo la investigación especializada para encontrar el problema de la reflexividad en Platón tiene que ver con que Platón se orienta primariamente, metódicamente, a partir de estructuras de reflexividad mediada y no inmediata. Bueno, Wieland es un caso espectacular allí. Muestra, entre otras cosas, que el único lugar del corpus platónico donde Platón trata, cuestiona una posible forma de reflexividad no mediada, sino inmediata, es el diálogo Cármenes, donde se trata del conocimiento del conocimiento, solo se menciona eso para decir que eso es imposible. No hay algo así como el conocimiento del conocimiento que no tenga un objeto además, y no el mero conocimiento. Todo conocimiento es conocimiento de algo, y además es conocimiento del conocer. Pero no hay algo así como un conocimiento del conocer que elimine el objeto. Y hay un argumento en el Cármenes 164b para mostrar que eso no es posible. O sea, que el único lugar donde Platón tematiza una forma de reflexividad inmediata es para decir que no aplica, que no la hay. Bueno, Aristóteles está en este asunto, ¿no? Entonces ahora veamos, sobre esta base, ¿no? ¿Qué encontramos en la filosofía práctica aristotélica? Son un par de ejemplos nomás, esa va a ser la última parte de mi exposición, un par de ejemplos aprovechados de cierta manera, que ilustran estructuras de este tipo, donde alguien vuelve a sí mismo, se hace cargo de sí mismo de cierta manera, sobre la base de su modo de tratar con otra cosa. Esa otra cosa está tomando un sentido muy amplio que cumple tanto las cosas como las personas. Y vamos a ver que el trato con las personas para Aristóteles es fundamental a la hora de hacer posible un recto conocimiento de sí, en particular en contextos como los de la amistad. ¿Por qué? Porque la herencia platónica lo que le dejó claro a Aristóteles es, entre otras cosas, lo siguiente: yo no puedo encontrarme a mí mismo si me busco de manera directa. Yo no puedo encontrarme a mí mismo si lo que hago es querer hallarme de manera directa. Yo tengo que encontrarme a mí mismo tratando de verme reflejado en algo. Platón usa el símil del espejo. Pero recuerden, el símil es uno. Sí, bueno, yo tengo que conocerme, pero ¿dónde me miro para conocerme? Hay toda una interesantísima exposición acerca de si tengo que mirarme en el otro o en los ojos, ¿dónde? ¿Dónde encuentro el espejo que me devuelva mi imagen no deformada? Porque, por ejemplo, si yo me quiero encontrar a mí mismo en mis riquezas, claro, yo voy a tener una manera de interpretarme a mí mismo sobre esa base. Soy millonario, etc. Pero eso es una forma de autoengaño colosal. ¿Por qué? Porque yo me mido a mí mismo sobre la base de algo que tiene la forma de ser una cosa, que es meramente instrumental. Platón se ocupó de eso muchas veces. Piensen en el Gorgias, el tirano autoengañado sobre su propio bien. Es alguien que lo tiene todo. Y sin embargo dice el texto, es el más infeliz de los hombres. ¿Por qué? Porque está engañado respecto a su propio bien real. Y como encima es un tirano y nadie lo puede corregir ni castigar, está subido en un autoengaño del cual no emerge. Entonces el problema de en qué espejo me miro
es clave a la hora de preguntar si he de lograr conocerme a mí mismo. Esa herencia platónica opera en Aristóteles. Ya sabemos que Aristóteles estas cosas le quita un pelín de volumen, las urbaniza, y uno tiene la impresión de que las burocratiza un pelín. ¿No es cierto? Muy bien. Pero están ahí. Están ahí. Aristóteles es un platónico transformado. Entonces, déjenme buscar ahora un par de ejemplos para mostrar esto en Aristóteles. Lo vamos a ver entonces para terminar. Autorreferencia práctica y conocimiento de sí en Aristóteles. Esto es también el título de ejemplo. Sobre esto se podría hacer una tesis. Yo, alguien joven. Entonces, acá cuál es la conexión estructural que me interesa recalcar. Que desde el comienzo, la conexión entre autorreferencia práctica y conocimiento de sí opera en el ámbito en el cual se ha tomado la opción metódica, según la cual lo que hace posible todo esto, correctamente entendido, son estructuras de reflexividad mediada, no inmediata. ¿Se dan cuenta ustedes qué interesante tensión productiva? Por una parte, la praxis es autorreferencial. Sin embargo, esa autorreferencialidad solo puede consumarse a través del trato con otras cosas. Esto es muy interesante. Porque hay una tensión productiva ahí entre el carácter autorreferencial y el hecho de que eso no se puede ejecutar de modo directo, sino siempre a través de algo más. ¿Qué cosa más? Da lo mismo para encontrarme rectamente a mí mismo, orientarme a partir de las cosas del mundo, ¿a partir de qué me oriento? ¿A partir de qué me oriento? Entonces, ¿cómo llego a conocerme a mí mismo, por tanto? Porque si yo me busco de manera directa, no me encuentro. Pero si me busco a través de las cosas equivocadas, tampoco. O me encuentro de una manera deformada. No encuentro mi propio sí mismo, mi mí mismo, por así decir, sino me encuentro una imagen burda, es una caricatura. Nosotros estamos todo el tiempo comprendiendo a nosotros. El uno, por ejemplo, yo me acuerdo de esa vieja canción de Queen, ¿no? Me enamoré de mi auto. Claro, bueno, ¿eso qué es? Que mi auto tiene un papel en mi autointerpretación que es decisivo, ¿no es cierto? Y eso, la pregunta ahora ya ética es, ¿puede mi auto tener ese papel en mi autointerpretación? Me enamoré de mi auto. Bueno, mucha gente está enamorada de su auto, ¿no? Muy bien, entonces acá hay una tensión productiva que es muy interesante. La tensión que genera el carácter esencialmente autorreferencial de la praxis y el hecho de que eso se ejecuta de manera mediada y que la mediación no es inocua, no es inocua. ¿A través de qué busco el regreso a mí mismo? Es decisivo para que yo logre el objetivo o no lo logre, o falle a la hora de encontrarme a mí mismo y de conocerme a mí mismo. Ese es un planteo platónico que Aristóteles retoma. ¿Dónde lo vemos eso claramente en Aristóteles? En el tratamiento de la amistad. Si ustedes van a la amistad, Aristóteles dedica casi 2 libros de amistad. No hay ninguna virtud tratada más extensamente. Sin embargo, a veces nos parece que es menor ese asunto. No es para nada menor, porque además para la política es fundamental, para el efecto de la amistad. Pero la amistad es interesante también por razones estructurales, como vamos a ver ahora. A mí no me interesa ahora el punto ético aquí, sino el punto más estructural vinculado con la teoría de la acción. Pero vamos a ver por qué es importante la amistad aquí. En el tratamiento de la amistad, Aristóteles incluye como forma paradigmática de la amistad el amor a sí mismo. O filautía. La palabra filauto, neutro, y filautía, sustantivo, tiene un tono peyorativo, porque se entiende como egoísmo habitualmente. Aristóteles, sin embargo, rescata la palabra. Dice, no, vamos a ver. Ese es el sentido habitual, más usual, de que el amor a sí mismo suele tener esta forma, digamos así, disfuncional, que es lo que llamamos el egoísmo. Pero si toda praxis es autorreferencial, esa no puede ser la última palabra del amor a mí mismo. Tiene que haber formas del amor a mí mismo que sean formas virtuosas del amor a sí mismo. Y además tiene que haber una categoría general que es el amor a sí mismo, tomado en sentido formal, que es el recto modo de tratar consigo mismo, el modo de tratar consigo mismo, que como género tiene la forma defectiva y la forma positiva o virtuosa. Entonces Aristóteles formaliza la noción, diciendo, sí, es verdad, nosotros usamos el término generalmente en sentido despectivo, pero lo podemos usar también en otro sentido, que no sea despectivo, y podemos ver que hay una categoría más general, que la autorreferencia y el cuidado de sí, el estar interesado por sí mismo, incluso primariamente, no siempre tiene la forma de realización que es la que llamamos, apostrofándola, egoísmo.
también aquel que se dedica a los demás, etcétera, se ha escogido a sí mismo y ha elegido lo mejor para sí. Hay un pasaje evangélico sobre esto. ¿De quién se ha quedado lo mejor? Cuando la gente lee mal esas cosas, dice, bueno, como se quedó lo mejor para sí, es un egoísta. No. Vamos a ver dónde está la línea de división de estas cosas. Entonces, allí Aristóteles, no voy a pasar todos los lugares porque son muchos, primero formaliza la noción, para ganar una noción neutral respecto a la distinción ética entre la forma defectiva, egoísta, reprochable, del amor así, y la forma virtuosa del amor así. Ese es como un primer paso en la argumentación. Aristóteles dice además que el amor a sí mismo, es paradigmático, porque es la forma de amor que tiene todos los rasgos del amor, que comparece también a las demás formas de amor. A los demás, por ejemplo. Es decir, que uno tiene un cierto paradigma de lo que es amar, en la relación que uno tiene consigo mismo. Eso es el mandamiento evangélico, porque se pone el amor a sí mismo como medida de los amores. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes en ti la clave hermenéutica para saber cómo tienes que tratar a los demás. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso no quiere decir que tú eres un egoísta y seas un egoísta con el prójimo. No. Hay una forma del amor a sí mismo ahí que permite, decir, operar como clave de interpretación de cómo he de relacionarme con los demás. Bueno, Aristóteles vio esto. Aristóteles dice que el amor así, lo vio de otra manera, naturalmente, ¿no? No está dando un mandamiento, es otra cosa, pero se entiende lo que quiero decir, creo, pero que es que el amor así es medida del modo en que el sujeto, la gente, también trata con los demás. Alguien que no tiene el recto trato consigo mismo va también a desarrollar formas de trato con los demás que no son rectas. Y solo aquel que tiene un trato virtuoso consigo mismo, que no es un trato egoísta consigo mismo, está en condiciones de entrar en relaciones virtuosas con los demás. Entonces, desde el punto de vista normativo y práctico, el primado del automor es fundamental, porque ahí se juega el destino de nuestras relaciones con los demás. En la recta relación conmigo mismo se juega el destino de mi modo de relacionarme con los demás. Sin embargo, y acá viene el punto, la nueva tensión que quiero marcar. Yo no llego al adecuado trato conmigo mismo sin ayuda de los demás. Tengo que estar en un contexto que me desborda, donde los demás me ofrezcan ejemplo, espejo de mí mismo, para hacer posible que yo, en ese contexto, con esa ayuda, llegue a relacionarme conmigo mismo de modo tal que luego mi modo de entrar en relación con los demás sea también de esa especie. Esto es compatible, tenemos una atención también muy interesante. Porque, y es en ese contexto donde Aristóteles dice que la amistad es fundamental, que el amigo es un alter ego en el cual uno se ve reflejado, y que la amistad verdadera es la amistad entre gente virtuosa. Porque la misma amistad es virtud. Claro, hay amistad entre las bandas criminales, hay cierta forma de amistad. Pero la forma focal de la amistad es la amistad entre gente virtuosa. Y en el contexto de socialización de las personas, tener esos espejos es la ayuda que uno necesita para obtener el tipo de autorrelación que luego le permitirá entrar ya como persona madura, etcétera, en el tipo de relación que se espera también con los demás. Ustedes ven acá los temas de teoría de la acción entroncan luego con el problema ético, muy rápidamente. Por acá decíamos, bueno, la forma del automor es una forma paradigmática de el cuidado por, ¿no? Y eso da la vara de lo otro. Pero con eso no está dicho que yo de entrada tengo acceso al modo correcto de relacionarme conmigo mismo. Y Aristóteles complementa la tesis diciendo, sí, la relación contigo mismo es fundamental para moldear las relaciones con los demás, pero no llegas a la recta relación contigo mismo sin la ayuda del contexto que te ofrece los demás. Ese contexto es el contexto de la amistad, de todas sus formas. Entonces, la amistad juega un papel fundamental en la posibilidad de genuino autoconocimiento. Uno no llega a averiguar quién es uno propiamente si está privado de esta mediación. Aristóteles trata esto diciendo, en realidad, las dos formas de amor a sí mismo, la virtuosa y la defectiva, son dos modos de elegirse. Una es la vida según el nous, la otra es la vida según el pathos. La emoción, el afecto, las pasiones, o el nous o el pathos. Bueno,
Esto es así. Entonces, la opción fundamental ahí es estas dos cosas. ¿Cómo yo llego a elegirme a mí mismo según el uso? Solamente cuando tengo delante que me muestra accesibilidad, que me muestra ya de modo concreto ese modo de llevar la vida, ese modo de haberse escogido. Esos son los contextos educativos, pero también los contextos de amistad. Y los contextos de amistad y educación muchas veces están solapados. Porque eso se da incluso cuando uno ya son personas formadas y uno aprende mucho del amigo, ¿verdad? Siendo que las dos son personas adultas, etc. Y en ese contexto está la contratación, según la cual el amigo es a los otros, o sea, alter ego, otro yo, que me pone delante una posibilidad de mí mismo. Me facilita una manera de volver a mí, haciéndome cargo de mí de una manera especial, de una manera tal que yo también puedo llevar el género de vida al que estoy llamado. Vean para esto 9.8.1169A16. Entonces el amigo opera como el espejo que andaba buscando el católico. Ya 2 minutos, pasado. Lo voy a cerrar con una comparación con Platón. Sí, más o menos. Entonces, el amigo virtuoso, por lo tanto, juega un papel decisivo a la hora de hacer posible el adecuado acceso así de parte del sujeto de la praxis, de la agenda, en la forma del conocimiento de sí. Ese conocimiento de sí tiene lugar sobre la base de una genuina comprensión del propio sí mismo. ¿Dónde encuentro mis genuinos mismos? Bueno, yo estoy llamado a eso. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, la mediación. Y es fundamental para encontrar el camino hacia el mismo. Esta función no es sino un aspecto más de la función orientativa más general, canónica, que Aristóteles considera el hombre virtuoso. Como ustedes recuerdan, que la ética aristotélica del hombre virtuoso es canon y medida del obrar correcto. Pero eso también opera en el contexto de la amistad. Y eso también opera respecto del autoconocimiento. O sea, en este caso especial, del amigo como espejo, haciendo posible que yo me haga cargo de mí de una manera recta y vuelva a mí de la manera esperada, ¿no es cierto? Y me conozca a mí mismo realmente, no falle a la hora de encontrarme a mí mismo, creyendo que yo soy mi coche, por ejemplo. O yo soy, ¿no? No, uno pregunta ahí, ¿no? Bueno, ¿cuántos coches vale mi esposa? ¿Qué se mide? Claro. Entonces, eso también allí, el hombre virtuoso, canon y medida de lo que es correcto que hace. También en el contexto de la amistad. Eso no se hace solamente en tercera persona cuando uno no conoce a nadie. Eso ocurre cuando la relación es de tú a tú. Y fundamentalmente cuando es de tú a tú. Para esto pueden ver 3.6, 1113 a 31. Muy bien. Voy a decir una última cosa sobre cómo trata Aristóteles la vida contemplativa. Porque aquí he marcado sobre todo la praxis. Yo digo, bueno, este es un Aristóteles sin contemplación. No. Vamos a añadir un par de frases nada más sobre la vida contemplativa y luego cierro con una referencia a Platón. Ustedes recuerdan que en la ética, en el libro 10 de la ética, Aristóteles presenta dos modelos posibles de la vida feliz para el hombre. Uno es la vida según la frónesis, el ejercicio de las virtudes cívicas, el de la amistad, etc. Y el otro es el ejercicio de la vida dedicada al conocimiento, básicamente, ¿no? Que eso es lo que se llama la vida según la sabiduría. Piensen ahí que la filosofía involucra también la ciencia, ¿no es cierto? Es el conocimiento, la vida dedicada a la contemplación teórica, al conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo para Aristóteles culmina en el reconocimiento de una causa última de carácter final del mundo, que cuando Aristóteles tiene que decir cómo hay que pensarla, dice que es un pensamiento que se piensa a sí mismo. Se caracteriza a Dios. Aristóteles son un par de pasajes, tampoco tanto. A veces habla de teología, vamos a ver. 3 líneas aquí, 5 allí. Vemos eso, ¿no? Entonces, cuando dice que Dios es una noesis, que se piensa así mismo, Aristóteles dice, eso queda clarísimo en el texto, de la siguiente manera. Bueno, tiene que haber una causa última del mundo, porque si no, no se explica el movimiento de los átomos, fundamentalmente. Dice, bueno, ¿y qué hace la causa última? Bueno, la única respuesta que podemos dar es fenomenológica. Busquémosla, tiene que ser acto puro, busquemos el acto más noble que conocemos en nuestra propia vida, eso es el pensamiento, y ¿qué le vamos a adjudicar a lo mejor sino lo mejor que conocemos? O sea, le adjudicamos la actividad del pensamiento. Después dice, no puede pensar algo diferente de sí mismo, porque dependería de una cosa interior. Y entonces se piensa así
y no piensa en ninguna otra cosa. Hay gente que trata de decir que el primer motor conoce el mundo. Eso es teología posterior, no es teología de un macedonio del siglo IV. Pero bueno, hay gente que quiere que Aristóteles le diga que Dios conoce el mundo. Pero el texto dice eso, básicamente. Lo hizo en 3 líneas, 4. En desarrollos posteriores, que en algunos casos son 17 siglos posteriores, teniendo en cuenta esto, se agregan un montón de elementos que proceden de otras fuentes. Ese es el modo en que Dios se piensa así. No es nunca el modo en que nosotros pensamos. Justamente, lo que nosotros no podemos es tener un pensamiento que no apunta a ningún objeto y además se escape a sí mismo sin apuntar a ninguna cosa. Eso es lo que Platón negaba en Descartes. Cuando nosotros pensamos a Dios, no lo pensamos como Dios se piensa también. También en el caso de Dios, para nosotros es una forma de reflexividad mediata, no inmediata. Él es capaz de reflexividad inmediata. Nosotros no. Y cuando Aristóteles dice que contemplar a Dios es una forma de vida que consiste en inmortalizarse en la medida de lo posible, ataco de una toma, el adorno fundamental, en la medida de lo posible, no significa que yo pueda abandonar y dejar detrás de mí la mediación. Significa que yo puedo contemplar la posibilidad de una reflexividad sin mediación desde la mediación. Porque Dios sigue siendo otra cosa que yo cuando lo contemplo. Ese es el paso que luego da en los platonismo y suprime esta diferencia. Pero ese es otro cuento, eso ocurre en Plotino. Porque como el nous es reflexividad directa, y el nous habita en mí, Plotino supone, entonces, que nosotros hacemos contacto con el nous y dejamos atrás nuestra individualidad. Y esa es la unión mística con el nous. Pero eso no ocurre en Aristóteles. En Aristóteles lo que ocurre es que uno contempla el mundo y llega a contemplar especulativamente, por así decir, la causa final del mundo, y le atribuye a la causa final del mundo una manera excelsa de ejercer la actividad que uno ejerce de una manera más precaria, apoyándose en más muletas, por así decirlo. Pero respecto de nosotros, eso es praxis nuevamente. Y es una praxis donde la estructura en cuestión es de reflexividad autoconsciente mediada en el mundo. Es decir, que el espejo que me proporciona Dios es un espejo que me hace una posibilidad que me sobrepasa. No así en el caso del amigo. El amigo me hace ver una posibilidad que está en el alcance. Las dos cosas son instructivas respecto al conocimiento de eso. Para averiguar quién soy yo, tengo que averiguar tanto aquello que está a mi alcance y a lo que estoy llamado, como aquello que me suplica. Y tomar conciencia, entonces, de que estoy tratando de inmortalizarme justamente porque no soy igual que Dios, en la medida de lo posible. Muy bien, cierro con la referencia a Platón. En el caso de pensadores posteriores como Plotino es un maestro, que es brillante, hace un mix aristotélico-platónico, toma la manera en que Aristóteles caracteriza a Dios y luego introduce dentro de Dios las ideas platónicas. ¿Cierto? Eso es lo que le da la tradición medieval. Esa idea de que tú, volviendo sobre sí general, la policromía de contenidos idénticos, que después está en lo más negativo, eso está en Plotino, eso está en Aristóteles. En Aristóteles nosotros, sin embargo, tenemos que Aristóteles no da ese paso, no da esa razón. Y si uno compara con Platón, los pasajes de Platón donde pareciera que la vuelta correcta a sí mismo no se queda solamente en el amigo, etcétera, sino que apunta también a alcanzar lo ideal. Y uno vuelve desde lo ideal a sí mismo, porque descubre que el alma se afina a las ideas o a lo ideal. Esa posibilidad de Aristóteles está tematizada de esta manera, se dan cuenta de la diferencia. Si uno lo tomara en términos de la crítica de la razón, de la crítica del juicio del campo, parágrafo 17, en ese parágrafo notable distingue entre idea e ideal. La idea es la representación abstracta, ¿no? El hombre justo es para Kant un ideal, no una idea. Entonces, en el modelo de reflexividad autoconsciente platónica, ¿qué tenemos? Ideas e ideales, y la vuelta así es a través de ambas cosas. Porque Sócrates es un ideal, pero es un ideal que muestra, que le permite a Platón descubrir que el alma está llamada a entrar en contacto con las ideas, ¿cierto? Muy bien. En el caso de Aristóteles, no tenemos eso exactamente así, porque el primer motor aristotélico no es una idea, es una sustancia, es un individuo. Y no puede ser un ideal en sentido escrito para nosotros, por lo menos no de la misma manera que el amigo. En cambio, el amigo, el hombre prudente son lo que Kant llamaría ideales. La representación en concreto, ¿no? La perfección. Entonces, aquí tenemos una diferencia que en mi juicio no es eliminable de todo. Es que
Platón tiene la posibilidad de orientarse aquí a partir de la dualidad entre ideales e ideas. En el caso de Aristóteles, tal vez, si yo no estoy muy equivocado, habría que decir que lo que tenemos aquí es la orientación a partir de un ideal, detrás del cual ya no hay un ideal. Tal parece ser el único camino transitable por un pensador que, como Aristóteles, no puede apelar a instancias normativas situadas más allá del ámbito de lo que puede encontrar como realidad. Gracias, doctor Alejandro Vigo. Ahora vamos a tener un espacio para preguntas, ¿verdad? Entonces, pueden justamente aprovechar la posibilidad Perdón si fue muy para poder externar algunas preguntas. Entonces, por aquí ya tenemos algunas levantadas. Sí, un momentito nada más. Primero tenemos al doctor Daniel. Adelante. Muchas gracias, profesor. Qué gusto escucharle. La verdad es que el tema es fascinante. Entonces provocó muchas inquietudes súper interesantes. No, al contrario. Fantástico. Dos cosas muy puntuales, me gustaría escuchar su opinión. Una tiene que ver con lo que dice Aristóteles pues en los últimos capítulos de la Ética Nicomaquea, ¿no? Cuando habla un poco de la amistad como virtud y habla un poquito como de esta fenomenología o esta especie de desenvolverse ideal de la amistad. Entonces dice que cuando yo, pues, cuando yo tengo un amigo, la relación entre mi amigo y yo genera un tercero, ¿no? Que hace que mis obligaciones no sean solo para él, sino no solo para él o de él para mí, sino de ambos para nuestra amistad como una especie de tercero. Exactamente. Entonces, ese vínculo que adquiere como cierta sustancialidad, en la ruta de la autonoesis, del autoconocimiento, ¿qué papel jugaría? ¿No? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver también con la noesio, ¿no? Con bueno, claro, es verdad que este pasaje, pues, bueno, estos pasajes de la teología son como muy, hasta cierto punto tienen cierto misterio, ¿no? Uno se preguntaría, bueno, ¿y qué más, no? Que mientras Dios hace noesio, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que está conociendo de sí mismo, no? Entonces mi pregunta sería así, medio hegeliana, si Dios necesita un espejo en alguien, y si se puede ser amigo de Dios, ¿no? Es decir, si puede alguien tener un tipo de relación con el Dios aristotélico, obviamente, ¿no? Siempre nos tratamos de tú solo cuando vienen estas circunstancias, entonces pasa. Yo voy a tratar de tú. Entonces, muchas gracias por las preguntas. Son temas muy bonitos. El primero, yo creo que ha sido muy sutil, planteo, porque ha dicho cierta sustancialidad, o sea, no hay sustancialidad. El vínculo aristotélicamente no se sustancializa, ¿no es cierto? Sino que uno dice, bueno, acá está en juego algo valioso, pero es una relación. Esa relación se monta en que nosotros estamos ahí, pero no llega nunca a ser algo independiente, en el sentido de que nuestra amistad, digamos, adquiera un carácter de un tercer protagonista en el sentido fuerte de la relación. Obviamente hay algo que cuidar ahí. Es decir, perdón, sí, entonces voy a tener, si no lo puedo mirar a él, eso me parece horrible. Entonces, eso no se sustancializa, lo que yo lo entendería en un sentido práctico más, menos exigente ontológicamente, decir, bueno, lo que hay ahí es simplemente la constatación de que al cuidar el uno del otro y la amistad, nosotros estamos cuidando de nuestro vínculo. Nos importa el vínculo. Eso es un bien precioso. Está en todo ahí. ¿No? Entonces, ese tercero, entre comillas, ¿no? Es de lo que se trata cuando nos relacionamos de esta manera. ¿No?
Eso es muy bonito. Y el tratamiento aristotélico de la amistad es precioso. Un montón de cosas que me sorprenden. Realmente muy bonitas, ¿no? Entonces, claro. Pero la amistad es una virtud ética para Aristóteles, ¿cierto? Por tanto, una virtud de carácter, a la que solo pueden acceder personas que además tengan uso de la racionalidad práctica y un montón de requisitos, ¿no? Y se tiene que dar entre iguales. Entre iguales. Las verdaderas formas de amistad son entre iguales. Las formas, digamos así, no focales, sino derivativas, analógicas de amistad, pueden incluir desigualdades, ¿cierto? Por eso Aristóteles piensa que entre padres e hijos hay cierta amistad. Ahora, siempre aquí lo aristotélico siempre es cierto, ¿no? Cierta amistad, ¿no? Pero no es lo que llama... Ahora paso a Dios, ¿no? Es decir, puede uno tener relación de amistad pensado en griego con Dios, pero por supuesto que no. No, esto es griego, ¿no? Entonces, Aristóteles dice algo espeluznante al final de la época. Es que dice que Dios no tiene virtudes éticas. Porque las virtudes éticas para Aristóteles, generosidad, justicia, etc., están ancladas en el hecho que somos seres finitos. Que es la manera de gestionar adecuadamente, sobre la base de estándares de enjuiciamiento apropiados, situaciones con las que nos hemos confrontado. Y todo el tratamiento de la virtud ética es situacional. ¿Cómo acierto yo aquí ahora sobre la base de una cierta parte del enjuiciamiento? Dios no tiene generosidad para esto. El Dios aristotélico no es, por lo menos explícitamente, providente. El Dios del Timeo de Platón sí. Por eso no están tan desorientados los que dicen que en la antigüedad el que llegó mucho más cerca del cristianismo ha sido Platón, naturalmente. En cambio, Aristóteles dice, ¿qué es eso que Platón dice que trabaja mirando las ideas? No es cierto, ha dicho ese personaje de Dios. Pero en Ética Nicómaco se dice claramente que las virtudes éticas no son dignas de la divinidad. Porque lo que Aristóteles piensa como divinidad es que está montado en un ideal griego que es el ideal de autosuficiencia. De no depender de otra cosa. Gran parte de la gestión de la vida humana es cómo lograr una relativa autosuficiencia. Eso después se extrema en el estoicismo, pero está en Aristóteles. Ustedes recuerdan cuando Aristóteles dice que la felicidad tiene que ser un fin final y autosuficiente, alcanzado el cual ya no se desea otra cosa. Ahora esto está permanentemente amenazado en la vida humana. Porque vienen los bárbaros, invaden la ciudad y se acabó la vida contemplativa. Pero Dios está pensado ahí no como alguien que desciende y se ocupa del pobre nosotros que estamos, ¿no es cierto?, aquí lidiando con nuestros problemas, sino que está pensando en alguien que lleva la vida más presentera posible, no se ocupa de cosas inferiores. Esa no es la idea de lo cristiano de todo el mundo. Santo Tomás tuvo que hacer una proeza teórica, además con muchísimos siglos detrás, para mostrar que esto es una manera de llegar a Dios cristiano. Que además, por otra fuente, tiene una cantidad de otras propiedades que Aristóteles vio. Pero yo no extrapolaría por eso. Cuando Hegel, en la enciclopedia, cita al final lo de Aristóteles, termina con la cita del libro 10 de la ética, ¿no? Por eso la conexión hegeliana. Pero claro, Hegel también, lo que Hegel entiende como la divinidad, esa sustancia que es absoluta, ¿no? Es decir, la inflexión evangélica no es esa, hasta donde yo alcanzo a ver las cosas, perdón, no tengo una gran autoridad. Gracias. Gracias, doctor, por su extraordinaria conferencia, o Alejandro, como prefieras tú. A mí me hizo reflexionar mucho cuando hablas de autorreferencialidad mediada y directa y de autoconciencia, que quizá eso habría que investigarlo, pero creo que empieza con la filosofía griega en Grecia. Si pensamos en Homero, Homero tiene autorreferencialidades mediadas, es decir, mediadas por el discurso directo o indirecto, ¿no? Cuando habla de Demódoco, está hablando, bueno, según muchos, está hablando de sí mismo, tanto en realidad como en la Odisea. Pero a mí lo que más me interesa es la lírica griega, arcaica, en donde sí hay autoconciencia del lírico, porque es la primera vez que se habla en primera persona. Yo siento, yo pienso, yo amo, ¿no? Entonces, quizá ahí empieza la idea de autorreferencialidad, de autoconciencia en los poetas líricos, antes quizá que los filósofos, quizá algunos filósofos que empezaron como poetas, ¿no? El poema de Parménides, etcétera,
porque quizá necesitaban el vaso poético como autoridad antes del discurso pues, propiamente filosófico. A mí lo que me lleva a pensar es que quizá los filósofos como Platón o Aristóteles, que gustaban tanto de la poesía, aunque se dice que Platón corría a los poetas de la República, pero eso es circunstancial nada más. Admiraban mucho a los poetas, los ponían como ejemplo, quizá también tenía que ver con esto de la autorreferencialidad. Es decir, el pollero que mencionaste, como que nunca llega al prato, ¿no? Yo creo que no es precisamente lo más correcto. Es decir, ese pollero sí tiene una praxis, ¿no? Con la comunidad, según los líricos arcaicos, ellos hablaban en función de su comunidad, prestaban su voz para la comunidad en la construcción de valores nuevos. Es a lo que me refiero, que sí hay una presencia de la praxis, ¿no? No solo de la mera creación poético-contemplativa. Esa era la idea, si no habría quizá un paso anterior a la filosofía y la poesía. Muchas gracias. No, vamos a ver. Lo que yo quise decir, yo me refería a las teorías de la autorreferencialidad práctica. No me refería a la presencia del fenómeno. El fenómeno de la autorreferencialidad está incoado en lenguas europeas, incluso antes de la poesía. ¿Por qué? Porque tenemos voz media, porque tenemos dativo indirecto, porque la referencialidad es un dato de la experiencia, la autorreferencialidad. O sea, ni siquiera empieza con la poesía, ¿me explico? Es decir, por eso aludí en un momento a la voz media, ¿no es cierto? Uno dice, por ejemplo, en griego, que haya una forma especializada del verbo, se haya mantenido, como sabemos, que en la historia de la lengua, lo originario es la activa y la media, lo posterior es la voz pasiva. O sea, que la expresión de la autorreferencialidad, sea directa o indirecta, fue fundamental en las lenguas europeas. Uno dice, por ejemplo, me lavo la herida, ese me es referencialidad, autorreferencialidad indirecta. Me lavo es autorreferencialidad directa. Eso luego se expresa con una forma verbal, ¿no? Así que, no, el fenómeno está por doquier. Es como decir, por ejemplo, el principio no contradicción, Aristóteles descubre la formulación, pero eso operó desde siempre, o el silogismo bárbaro, ¿no? Entonces, eso, no, desde luego. Es cierto, además, eso lo estudia toda la gente, lo primero que yo hice en mi vida es traducir a Sófocles, ¿no? Yo adoro la poesía griega, pero no me dediqué especialmente a eso luego, 100 mis años mozos, y me tuve el pecado, no tengo el órgano para ser traductor de poetas, no me da para eso en castellano, lamentablemente. Pero, claro, viendo la lírica arcaica, Rodríguez Sagrado, toda esa gente, ha estudiado este fenómeno del emerger de la subjetividad del poeta, que dice, bueno, claro, pero yo solo veo como cosas específicas, pero no son teorías de la autorreferencialidad. No me explico, es claro, una emergencia más nítida del fenómeno. Luego alguien tiene que poner el ojo filosófico ahí y decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando aquí y cómo comparece esto desde el punto de vista conceptual? Y traerlo ahora, como dice Miguel Hegel, traerlo al concepto, ¿no? Eso lo hacen los filósofos bien y mal, digamos, ¿no? Siempre, ¿no? Y respecto de la poiesis, vamos a ver. Yo me refería en un caso a algo de la poiesis aristotélica, ¿no? Esto es precioso también, porque tiene muchos aspectos, ¿no? En la relación de poiesis y praxis, hay mucha discusión en la literatura. Yo aquí me sitúo en una línea que es discutible, ¿no? Hay gente que la rechaza, pero yo, tratando de equilibrar los puntos, me siento más cercano a esta línea que voy a comentar ahora. Que en general, salvo casos muy marginales de puras praxis internas, acciones puramente intelectuales, lo que sea, lo que nosotros tenemos habitualmente son acciones que tienen un lado poético, productivo, y un lado práctico, autorreferencial al mismo tiempo. O sea, que no hay un tipo de acciones que son poiesis y un tipo de acciones que son praxis. Sí, que la distinción es aspectual. Me explico. Yo hago un zapato, ese es el aspecto poético. Y ahí dice Aristóteles que la acción de poiesis apunta bien del zapato. Pero haciendo zapatos, yo estoy trabajando sobre mí como zapatero. Por ejemplo, si esa acción es la acción de un aprendiz, el aprendiz no importa tanto el aspecto que recae sobre el zapato, sino los hábitos que desarrolla haciendo eso que está haciendo. Y lo que está haciendo ahí es, construyendo zapatos, se está convirtiendo en zapatero. Entonces, no hay poiesis sin aspecto autorreferencial. ¿Estoy de acuerdo con eso? ¿No? De acuerdo con eso. Pero las estructuras específicas de la poiesis no son autorreferenciales.
Cuando uno toma la poiesis, el cuento poiesis, el bienestar en producto. Ahora, lo que ocurre es que el sujeto de poiesis, además, es un agente de praxis. Quiere decir, toda poiesis está incorporada al horizonte de la praxis, no viceversa. No viceversa. Hay una tesis aristotélica, que es la tesis del primado de la praxis sobre la poiesis. Y la poiesis, en último término, se enjuicia desde el punto de vista práctico. ¿Por qué los zapatos son buenos? No es una pregunta de zapatería. ¿Por qué la medicina alcanza algo que nos interesa, que es la salud? ¿Por qué es buena la salud? No es una pregunta de. Entonces, finalmente, todo esto está sujeto a la praxis, ¿no? La poética de Aristóteles es el único ejemplo que tenemos de obra aristotélica. Recuerden que Aristóteles, en el libro sexto de la metafísica, distingue 3 tipos de conocimiento, no 2. La tradición heredó teoría y praxis, pero Aristóteles distinguía 3. Decía que había unas ciencias prácticas, unas ciencias productivas o éticas y unas ciencias teóricas. ¿Qué ejemplo tenemos de ciencia productiva en el corpus aristotélico? La poética. Que es una obra que se ocupa de la producción de un tipo peculiarísimo de artefacto que después tiene una vida propia. Es muy interesante. Entonces, eso es poema, ¿no es cierto? El modo de hacerlo es técnico, pero la función de la representación teatral es evidentemente práctica. Así que coincido nuevamente ahí, ¿no? Bueno, en fin, acá hay un montón de matices. Hacemos lo que podemos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Bien, pensando un poco en esta autorreferencialidad, pero en algo como del hacer el modo de ser de la persona o el sentido o la felicidad, me quedé preguntándome qué tan importante puede ser el medio o la mediación, qué tanto puede hacer una diferencia el medio o la mediación. De alguna forma escuchaba que en el caso del amigo, como este espejo, pues sí puede influir en el tipo de modo de ser al que puedo llegar a la felicidad o el sentido. Pero hay otros medios o mediaciones y qué influencia podrían tener en este alcanzar, en el caso de términos más sencillos, el sentido de vida de una persona. Bueno, es una pregunta excelente y creo que es una pregunta que nos podría llevar a cosas que les han dado tiempo con esto, pero es una larguísima tradición vinculada con este problema. Por supuesto que el medio no es sinónimo. Es decir, cada paradoja que hay, que es una paradoja productiva incluso, es que por una parte, lo distintivo de la praxis es el carácter autorreferencial. Pero esa autorreferencialidad se realiza a través de otra cosa. Esa otra cosa no es neutral. Esa es la razón por la cual yo me estoy todo el tiempo buscando a mí mismo y a veces buscándome a mí mismo en el lugar equivocado no hago sino perderme. No doy conmigo mismo, doy con otra cosa. La idea de cuáles son aquellas cosas a partir de las cuales yo me reconozco a mí mismo rectamente es una teoría amplia que incluye la teoría de los bienes en la ética aristotélica. Por ejemplo, los bienes exteriores, piensa Aristóteles, que no son adecuados espejos para encontrar mi mismo. Sí que cuentan para la vida, pero donde está tu tesoro está tu corazón. Si yo pongo todo fundamentalmente en esos bienes, yo no solo esos bienes los puedo alcanzar, pero me pierdo otros bienes y pierdo la posibilidad de encontrar lo que es más genuinamente constitutivo de mí. Solo colocando eso en el lugar adecuado y orientándome a partir de otra cosa, yo puedo encontrarme a mí mismo. Bueno, parte importante de la ética nicómaco es decir, ¿dónde me busco a mí mismo desde este punto de vista? ¿No? Ya ese es un problema platónico y socrático. ¿No? ¿Recuerdan ustedes en la apología? ¿Cierto? Sócrates le dice a la gente de esta libro, sí, ustedes se ocupan del poder, el dinero, etc. ¿No? Y yo les digo, ocúpense primero del alma, ¿no? Ocúpense primero de la virtud, y esas cosas serán, digamos, resultarán útiles si tienen virtud, pero si no tienen virtud no van a hacer un uso correcto de eso. Sin embargo, uno dice, bueno, ya no perder la virtud, primero acumulo dinero, poder, auto, lo que usted quiera. Claro, ¿me entienden? Después de los 50 años dicen, no sé, estas cosas me piden, tal cosa, hermano. Bueno, entonces, ese es un problema crucial, ¿no? Si uno lo formaliza y le quita el componente ético, bueno, por supuesto que esto tiene también mucha conexión con temas evangélicos, pero pensemos, por ejemplo, en por qué autores contemporáneos, estoy pensando en Martin Heidegger, en ese tiempo, ¿por qué
autores como Heidegger, que fueron grandes lectores de la ética aristotélica, y trataron de ontologizar, ponen como una posibilidad esencial del sí mismo humano. Si, bueno, nosotros no podemos pensarnos como cosas. ¿Por qué? Porque nosotros nos es entregado nuestro ser como algo de que tenemos que hacernos cargo. Y tenemos que ocuparnos de nuestro ser para llegar a ser lo que somos. Mientras que una cosa, una sustancia, una planta, no tiene que ocuparse de sí para llegar a ser lo que es. Entonces, dice Heidegger en el tratamiento de sí mismo, se entiende, que para pensarlo correctamente, no de manera cósmica, hay que partir de la posibilidad de perderse a sí mismo. O sea, nosotros estamos constituidos de manera tal que estamos siempre frente a la posibilidad de la Selbstverleugnung, de la pérdida de sí. ¿Qué es la pérdida de sí? Bueno, por ejemplo, quedar absorbido sin residuo en las cosas del mundo. A eso Heidegger le llama en el texto de Ser y Tiempo, Verfallen, en la caída. La caída consiste en interpretarse de manera refleja a partir de las cosas del mundo. Ese es un tema que ya está en el Aristóteles. Pero es un tema que está en todos los escritores espirituales, si ustedes van a los escritores cristianos. O a San Pablo, que le gustaba tanto a Heidegger. Los cristianos están en el mundo, como si no, cosmio. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se guían por los criterios de enjuiciamiento que le habían indicado. Bueno, ese es un tema colosal, ¿no? Que tiene muchísimo que ver también con el carácter autotrascendente de las personas. Porque acá está esto de la trascendencia, ¿no? Yo solo puedo volver a mí saliendo de mí y regresando sobre la base de otra cosa. Es decir, el sí mismo es una autotrascendencia. ¿Sí? Esa estructura de autotrascendencia hace posible también la pérdida de sí. Allí donde uno, digamos así, se busca en el lugar inadecuado. Pero suele ser tarea de la reflexión de una vida encontrar el lugar adecuado para encontrarse a sí mismo. ¿Y por qué dicen los autores espirituales que para encontrarse a sí mismo hay que apuntar a Dios? Es otro. Tiene todo que ver con el tema del carácter trascendente del ser personal. Que ser una persona no es ser una sustancia cerrada. Es ser alguien, no algo. ¿Eh? Alguien a quien le es entregado su ser como una tarea. Una tarea que desde el punto de vista que tiene que ver con el volver así, es una tarea de encontrarse, estando siempre en riesgo de perderse a sí mismo. Esas son estructuras ontológicas peculiarísimas. No estoy hablando de ética, estoy hablando del modo de constitución de los seres que somos nosotros, que explican esta posibilidad. No sé, eso es. Muchas gracias por la instructivísima conferencia, ¿no? Lo que me sigue. La verdad, yo he aprendido bastante. Lo agradezco. Y bueno, yo tenía una duda que ya había respondido, pero bueno, ahora la reformularía. Justamente en función de que pareciera, y yo concuerdo que la distinción entre praxis y poiesis es una distinción parece que respectual. Los ejemplos que pondría en ese caso, yo tenía la duda justamente de cuándo se volvía el acto del zapatero un acto no poético, sino una parte práctica. ¿Cuáles serían las actividades que quedan como praxis? Porque parece que los otros ejemplos, que serían las actividades totalmente, digamos, autorreferentes, temáticas, etc., quedarían en otro ámbito, serían actividades teóricas. No sé, lo pienso, por ejemplo, con José Laos, de hecho, su primer texto estaba dedicado a la psicología del acto voluntario. Y acabo diciendo que el único acto voluntario, totalmente autónomo, digamos así, era justamente el pensar libremente, el sentarse a meditar, libremente. Entonces, en la praxis no quedaría entonces como el terreno de conjunto de ambos aspectos, es un aspecto compartido, o la teoría, bueno, obviamente Heidegger, yo diría que la teoría es un ámbito de la praxis más elevado. Entonces la praxis sería el nombre común para este tipo de cosas, o es un terreno de encuentro, me gustaría saber su interpretación. Y la segunda cosa, más breve, tiene que ver con algo que
hace mucho tiempo, leí, si interpreto bien, Joseph Owens, que decía que la gran diferencia entre Platón y Aristóteles sobre su concepción teológica, sí, lo que hace que Aristóteles sea más decisivo es que para Platón, de alguna manera, el ámbito del ideal era pasivo en referencia al sujeto cognoscente, si se quiere usar el término moderno. En el sentido de que las ideas tienen la impronta de ser inteligibles. O sea, lo que hace Aristóteles es dotarlas de vitalidad y actividad. Dice, en Aristóteles lo divino no es inteligible. O bueno, sí lo es, pero no es lo decisivo. Lo decisivo es que es inteligente. Es que no es solo otra cosa, sino es un auténtico otro, ¿no? Y en ese sentido, no sé si por lo mismo, la relación, claro, no puede ser llamada una amistad, desde luego, pero la relación con Dios en Aristóteles pues, es una relación que sirva para esa autorreferencialidad, y en Platón no sé si la relación con las ideas sirva de la misma manera decisiva, o si solo es con el ideal concreto. ¿Sí? Me gustaría saber esas extraordinarias preguntas, haré lo que pueda. Bien, sobre la diferencia de teoría y praxis, hay escritos ríos de tinta. Yo tengo, a lo largo de los años uno va tomando posición, matizando cosas, ¿no? Yo me acoplo a una interpretación tendencialmente aspectual de la diferencia entre teoría y praxis, con ciertas restricciones, que hay algunos actos que son puramente prácticos, porque no tienen vehiculización exterior. Pero en general, lo que nosotros tenemos son acciones de carácter práctico que se realizan a través de un sustrato poético, o acciones de carácter técnico que tienen un reverso práctico. Esos son los dos escenarios. Lo voy a explicar. Puse el ejemplo del zapatero. Hacer zapatos es un ejemplo de poiesis para él. Porque lo normal es que en el contexto de ejecución habitual, ese hacer esté orientado al bien del producto. Sin embargo, esa es la razón por la cual, si nosotros tenemos una máquina, podemos dejar de hacer nosotros un zapato y entregárselo a que lo haga la máquina, porque lo que importa es el bien del producto, fundamentalmente. Ahora, hay una cantidad de contextos donde esa misma acción se puede modalizar de manera tal que importe más de la autorreferencia en un contexto, por ejemplo, pedagógico, cuando alguien está enseñando un aprendiz. O alguien que trabaja en un banco y los fines de semana hace trabajo de zapatería como hobby. Entonces ahí no importa tanto el zapato. Yo haciendo zapatos me estoy relajando del banco y no pienso en el gerente que me tiene harto. Bueno, entonces, quiero decir, la distinción aspectual permite unas modalizaciones que una distinción como si fuera que hay unas acciones que son praxis y otras que son poiesis, no permite explicar. ¿No? Como si hubiera un conjunto de acciones que son praxis y un conjunto de acciones que son poiesis. Esa conclusión no da de sí lo necesario. Y hay elementos en Aristóteles, escribí mucho sobre esto, pero hace muchos años, hay elementos en Aristóteles para dar razón a esta interpretación. Donde yo la encontré formulada, hasta donde yo alcanzo a ver, por primera vez de una manera muy nítida, es en un artículo de Theodor Everts, de 1974, donde conecta además al final con Hannah Arendt, de manera muy interesante. Bueno, Theodor Everts, gran especialista en Platón y Aristóteles. ¿No es cierto? Discutible en muchas cosas, pero gran especialista. Entonces, veamos el caso del escenario 2, no ahora, acciones técnicas predominantemente que tienen un reverso práctico, sí, acciones básicamente prácticas que se vehiculizan poéticamente. Pensemos en este siguiente ejemplo, esto es lo más difícil que hay. Supongamos un acto de generosidad. Hay una persona pidiendo a la salida de un té, y yo le voy a dar una moneda. ¿Cierto? Ese es un acto de generosidad, supongamos, ¿no? Lo que sea, pero supongamos que es un acto de generosidad. ¿Para qué ocurre? Mi intención está completa desde el comienzo. Eso para Aristóteles es escenario de praxis, no es quienes. Sin embargo, para poder llevar a cabo eso, yo tengo que entregarme una secuencia de movimientos que no están concluidos. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, yo puedo estar haciendo así, alguien viene, me golpea el brazo y la moneda se cae, se va rodando y se va por la alcantarilla. ¿Qué pasó? ¿Fui o no fui generoso? Es un caso en el cual la habitual fusión de la praxis y la poiesis, que es que nuestras intenciones morales se vehiculizan en un sustrato que yo llamo kinético poético. Ese sustrato suele ser dócil, pero a veces muestra su indocilidad, y eso es lo involuntario. Lo involuntario por ignorancia, por ejemplo. Yo no sabía que venía esta señora, o por fuerza. Entonces ahí yo le digo, mire, yo quería darle la moneda, mire, me salió mal. ¿Dejé de ser generoso por eso? No.
Entonces, uno de los temas más complejos de la filosofía práctica aristotélica, de la ontología de la praxis, es cómo estructuras que son de energía y por lo tanto autocontenidas y no procesuales, se realizan y vehiculizan procesalmente. Ese es un tema ontológico colosal, muy misterioso. Yo no he dado grandes pasos para aclarar. Alguien que vio esto con el dramatismo debido fue Hegel. Porque Hegel dice en la filosofía del derecho que el alma, el corazón de la acción es la intención. Pero la intención está ahí para realizarse. Y para ser realizada tiene que entregarse a fuerzas extrañas que la conectan con cosas completamente ajenas a ella. Entonces uno queriendo ser generoso, arma una discordia en la puerta de la iglesia. Uno queriendo, esto de lo que trata la tragedia griega, ¿verdad? Bueno, ese es lo primero, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas para matizar, pero yo entiendo este género de interpretación. Entonces tenemos que la decisión es aspectual y que tenemos escenarios distintos de vehiculización. Escenarios predominantemente técnicos, que siempre tienen reverso práctico, salvo cuando uno delega la acción en una máquina que no aprende. Y escenarios prácticos que tienen un carácter, digamos así, de vehiculización poética, que son las acciones que se exteriorizan. Una plegaria no tiene ese problema. Entonces, yendo o un acto, digamos, de carácter intelectual, por eso Gauss buscaba posiblemente en el intelecto esa invulnerabilidad de una praxis que no tiene que entregarse a fuerzas extrañas, para decirlo con que, para poder ser lo que en el caso de Owens, todo depende de cómo veamos a Platón. Es decir, a mí me parece que lo que dice, a ver, no quiero ser injusto con Owens, porque tendríamos que tener el texto a la mano, si no uno puede aquí criticar injustamente. Como yo veo esto, yo tengo, en Platón, por lo menos en la versión de Timeo uno tiene, que las ideas están por encima del demiurgo, ellas no piensan, solo son inteligibles, pero no son inteligentes, dice usted. El demiurgo es inteligente, pero está por debajo de ellas. No es omnipotente, no crea las ideas, sino crea la materia. Y esa es la situación del Timeo, si uno lo lee literalmente. Todo el neoplatonismo no lo leyó literalmente. Leyó todo eso como una metafórica del alma del mundo. Y colocó las ideas dentro del intelecto divino. Eso lo hizo el neoplatonismo, no Aristóteles. Hasta donde yo conozco los textos, lo conozco muy mal, porque yo no soy un buen experto en el neoplatonismo. El primer documento de un texto en el cual las ideas platónicas están dentro del luz cósmico es el Didascalicos de Alcino, el platónico medio. De ahí sale la noética de Plotino. ¿Plotino qué hizo? Plotino dijo, Aristóteles dio la noesis noesios, tiene una buena fenomenología de luz, pero no incorporó las ideas. Entonces Plotino dice, esto es como el prisma. Un rayo de luz que se vuelve sobre sí y al pasar por él se despliega en una policromía. Ese es el cosmos novedoso. Está al interior del luz ahora. Y eso es pensante y pensado al mismo tiempo. Y está vivo. Porque el luz es vida, como dice Aristóteles en la vida. La actividad de luz es la energía. La energía. No. ¿Sí? Soy. ¿No es cierto? Bueno. Y eso es el punto de partida de la noética de Plotino, que es la que toman luego los autores medievales en sus variantes, a través de Proclo, etc. Pero ahí tenemos que buscar gente que sepa de estas cosas. Yo tengo solo... Hay un gran libro de Thomas Schlesser, Platón y Aristóteles en la doctrina del luz de Plotino, es el escrito de meditación en alemán, que muestra cómo Plotino fusiona estas dos tradiciones, ¿no? La platónica y la aristotélica. Porque yo no encuentro que Aristóteles diga que en el intelecto divino están las ideas. Eso yo no lo encuentro. Pero Owen, que lee a Aristóteles mucho de Tomás, trata de poner toda la síntesis de Tomás, no toda, porque bueno, un gran filólogo también, pero trata de acercar a Aristóteles a eso. Yo ahí soy un poco escéptico. Pero ahí seguramente estoy equivocado yo, no él. Yo soy un pelín escéptico ahí. ¿De cuánto podemos tirar de la cuerda de Aristóteles en esa dirección? Siempre digo que Tomás y Aristóteles hay 17 siglos. El doble que entre Tomás y nosotros. Entonces,
Respecto si las ideas tienen un papel configurador para Platón en la autorreferencialidad, yo creo que la respuesta es sí. Que la manera de que el alma, digamos así, llegue a ser propiamente lo que es la frecuentación del trato con el ideal. No solamente con las ideas, no solamente con los ideales encarnados. Sócrates es muy importante, pero tiene que ser como una especie de trampolín para ir más allá, hacia un ámbito que es de carácter trascendente. Entonces yo creo que en Platón tenemos ideales e ideas, pero lo fundamental son las ideas, no los ideales. Creo que en Aristóteles no es así. En Aristóteles no hay ideas en ese sentido. Lo que hay son ideales como el del hombre prudente, que están en medida de lograr correcto. En fin, son todos temas muy interesantes. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Muchas gracias nuevamente, Alejandro, por su conferencia. Estamos ya sobre el tiempo. Vamos a concluir aquí para dar paso, digamos, a la siguiente conferencia, pero antes que nada, pues un fuerte aplauso.